Le doy la bienvenida y le agradezco que esté esta mañana en nuestro estudio al jefe del Servicio de Administración Tributaria en México, Aristóteles Núñez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, es un gusto saludarte. Igualmente, gracias, Aristóteles. Bueno, desde luego el tema en este momento del país, uno de los grandes temas tiene que ver con la discusión legislativa de una propuesta del Ejecutivo en materia fiscal, hacendaria, todo este paquete que está discutiéndose y que desde luego tiene todas las aristas del mundo. Sabemos que es un proceso que está en curso y te aprecio mucho que estés esta mañana aquí para que nos compartas, no solo como el responsable del SAT, sino como observador directo del proceso legislativo, en qué punto andamos, en qué momento andamos y cómo van las cosas. Me gustaría iniciar, que no estaba planeado así, pero creo que es importante, iniciar esta conversación antes de lo que te pido, con un comentario tuyo sobre lo que acabamos de escuchar, que es una particularidad del debate y que tiene que ver con la representación en México de las empresas extranjeras que tienen inversiones en México y que nos ha dicho hace unos minutos María Fernanda Garza, la presidenta de esta Cámara Internacional de Comercio que agrupa empresas de 132 países, que ven con preocupación el tema de la deducibilidad, que ven con preocupación una reforma hacendaria que desde su punto de vista dificultará la competitividad de México, que encuentran preocupante que lo que en un momento se había identificado como el momento de México ahora está traduciéndose en una gran preocupación. Tú venías escuchando, me dices, esta entrevista, te quedaste en el momento donde ella dijo que sería importante esperar a que concluya un estudio de la OCDE sobre el asunto de la doble tributación y la doble no tributación, que también era un tema. En conjunto, eso lo acabamos de escuchar en un asunto que yo confieso no había yo detectado en el radar del debate, pero que ahora lo pone esta Cámara Internacional. Aristóteles Núñez, ¿tienes algún comentario sobre este punto inicial de la conversación? Sí, Carmen, con mucho gusto. Mira, afortunadamente nuestro país tiene muchos factores de competitividad. Tenemos un precio de mano de obra importante, tenemos a nuestro principal socio comercial a un lado, lo cual hace que tengamos ese factor de competitividad muy diferente o muy distinto a lo que tienen otros países. Las inversiones que se tienen en Asia en las últimas 2 décadas están viajando a México, y eso también ya lo registra la industria mexicana, la industria maquiladora. Hay un gran número de factores de competitividad, tenemos un bono demográfico, y si fuera con relación a estudios que hubiera concluido la OCDE, pues hay muchos estudios también que tiene la OCDE, por ejemplo, un plan de acción que permite combatir aquella práctica o planeación fiscal agresiva que erosiona las bases gravables. También hay otros estudios ya concluidos, y entre esos estudios, este plan de acción permite tomar medidas a nivel de diferentes países, sobre todo los de la OCDE, para atacar esas planeaciones fiscales agresivas. Lo que está haciendo la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal es precisamente incluir parte de esas recomendaciones. El no ¿Por qué? Porque son partes relacionadas, son empresas subsidiarias, pertenecen al mismo dueño, tienen intereses diferentes. Y las empresas que se encuentran relacionadas en otra parte del mundo, particularmente se encuentran en lugares o en países donde la renta es 1/3 parte de lo que tiene México, o 1/4 parte de lo que tiene México. Particularmente se queda la estructura de gastos y costos en México, lo cual les ofrece IVAs a favor, saldos a favor, y la estructura de utilidades y beneficios las tienen en otros países de baja imposición. ¿Qué significa? Que están migrando las utilidades y dejando de pagar el impuesto a la renta. Y lo mismo sucede con empresas que de otros países vienen y se instalan a México. Hay un elemento que está en discusión muy importante en el Congreso de la Unión respecto de empresas que vienen, invierten en México, y que algunas invierten en México solamente pagando una renta por los bienes de producción que tiene ya una empresa mexicana. A esa empresa se le llama shelter. ¿Por qué? Porque viene a aprovechar una empresa mexicana instalada con personal, con bienes de producción, con bienes de capital, y que lo único que viene a hacer es
a pagar la renta de utilizar todos esos medios de producción y llevarse las utilidades. Genera producción, genera efectivamente empleo, pero se lleva las utilidades, no paga impuestos sobre la renta. Y como se trata de producción que en la mayoría de los casos busca un destino de exportación en el mundo, tampoco paga impuesto al valor agregado. Como esas, hay muchas prácticas en las que las empresas también están dejando de pagar el impuesto a la renta o compartiendo a través de esa carga impositiva las utilidades que tienen. ¿Qué quiero decir con ello? Sí hay estudios de la OCDE, seguramente la OCDE seguirá haciendo estudios, pero hay recomendaciones muy claras que tenemos que observar y que afortunadamente recoge ya la propuesta de reforma hacendaria que está siendo discutida en el Congreso. La doble tributación es un tema que la OCDE está estudiando, según entendí en la conversación de hace unos minutos. En los estudios que ustedes conocen y consultan y toman como referencia, ¿hay algo sobre la doble tributación y sobre la doble no tributación de las empresas extranjeras en México? Para efectos de informar y opinar al respecto, es importante, Carmen, no perder de vista que México es uno de los países que más tratados de doble tributación para evitar la doble tributación tiene suscritos con el mundo. ¿Esto qué significa? Que más allá de los estudios que pueda tener la OCDE, también es cierto que nosotros respetamos nuestros acuerdos y nuestros tratados con otros países. Entonces, más allá de que el producto de un estudio que tenga la OCDE recomiende evitar una doble tributación, nosotros ya lo convenimos como país con muchos otros países en el que estamos evitando la doble tributación con ciertas condiciones, para efecto de que sean condiciones parejas en ambos países y evitemos un doble impacto o carga impositiva para las empresas. Bueno, regresamos esta mañana. Aristóteles Núñez, a ver, yo te decía, el ejercicio al que te invito esta mañana es a que nos ayudes a describir desde la parte del gobierno mexicano y del responsable de la administración tributaria cómo están observando las cosas, de lo que se entregó al Congreso, de todo esto que está en movimiento. Descríbenos el estado de las cosas hoy, 8:23 de la mañana de este día. Con mucho gusto. Mira, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen obligaciones para entregar todo este paquete de reformas o paquete fiscal. Y el Ejecutivo Federal la tiene que entregar a más tardar el 8 de septiembre. Del 8 de septiembre al 20 de octubre, la Cámara de Diputados tiene que revisar, analizar, discutir y en su caso aprobar todo este paquete fiscal. Del 20 al 31 de octubre es la Cámara de Senadores. El Senado mexicano tendrá que aprobar todo lo que tiene que ver con ingresos. Para efectos de aprobar la ley de ingresos de la Federación para el próximo año, necesitas aprobar previamente todas las modificaciones en leyes fiscales que permitan incidir en esa carátula de ingresos de la ley de ingresos de la Federación. Y quedan 15 días, los primeros 15 días de noviembre, para aprobar el presupuesto. ¿En qué momento estamos? En el que ya fue aprobado el dictamen en comisiones, en pleno, respecto de modificaciones a la ley aduanera y al Código Fiscal de la Federación, que no necesariamente inciden o modifican las cifras de la estimación de ingresos para el 2014. Y el día de ayer, la Comisión de Hacienda y Crédito Público tuvo a bien aprobar el dictamen general. Este dictamen general, para efectos de la opinión pública, refiere al documento que incluye qué sí se aprueba y qué no se aprueba en esa primera instancia, que es la comisión dictaminadora, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, respecto de modificaciones a la ley del impuesto a la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que es la del IEPS, la del IVA y la del ISR principalmente, y otras disposiciones fiscales que sí inciden en la ley de ingresos. Después de esto, que al parecer el día de hoy estaría llevándose a pleno lo que ayer se aprobó en lo general por la Comisión Dictaminadora, pasarían a discutir y analizar la Ley de Ingresos de la Federación, que a más tardar el día domingo deberá estar aprobada por la Cámara de Diputados. Permítame, Aristóteles, hacer una pausa y regresamos y te pregunto las especificaciones de estos tres momentos, que nos digas de lo que se propuso a cómo quedó el asunto de la ley aduanera, que nos digas de lo que se propuso a lo que quedó o está quedando en el Código Fiscal de la Federación y que nos digas en qué va el tercer punto, que es este dictamen general que ya se aprobó y que irá al Pleno y que contiene un conjunto de cosas que han sido altamente polémicas y discutidas y discutibles a lo largo de estos días. Déjame regresar y te pido entonces que desgloses cada uno de los puntos. Volvemos. Con gusto.
Aristóteles Núñez, sé que es mucho lo que te estoy pidiendo en términos de explicación y de descripción. Te pido consideración de que estamos en la radio y tratar de hacer una síntesis de cada uno de estos 3 puntos. Uno primero que tú mencionaste y que ya va, digamos, palomeado en el tema de el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que es la ley aduanal. De cómo estaba, cómo quedó, ¿qué me dices? Con mucho respeto a lo que todavía falta que se apruebe en el Senado. Exacto. Porque no obstante que ya se haya aprobado en la Cámara de Diputados, falta que el Senado tenga también su decisión y aprobación. Con ley aduanera. Se considera dentro de la propuesta de que el despacho aduanero, que este es el trámite que permite ingresar a nuestro país mercancía de otro país y que se cumple con ciertos requisitos para garantizar que está siendo internada mercancía legal y con los requisitos y disposiciones administrativas en nuestro país, se puede realizar también en el origen. Actualmente la ley permite hacerlo con los países vecinos. Entonces se puede hacer un predespacho con Estados Unidos o con Guatemala. ¿Desaparecen los agentes aduanales? No. Se da una opción para que lo puedan contratar los servicios de un agente aduanal o hacerlo directamente a través de un representante legal. ¿Qué hace un agente aduanal? Un agente aduanal hace una labor de reconocimiento previo. Supervisa. Revisa, verifica. ¿Es buena idea esa? Sí, es una práctica que ha recomendado la Organización Mundial de Aduanas. Es una práctica que busca precisamente mejorar las condiciones de servicio en favor de los importadores, que eso es lo que ha sucedido. No necesariamente dejan de acudir con ¿Quiénes son los expertos en el despacho aduanero? Los agentes aduanales. ¿Cuántos agentes aduanales? Tenemos más de 900 en el país y que particularmente ellos en los últimos 30 décadas han soportado precisamente este despacho aduanero en las aduanas mexicanas. ¿Y qué va a pasar con esos expertos 900 según tu punto de vista? Déjame pedirte un pronóstico rápido por lo que estoy escuchando y muy al vuelo. Si se da la opción de que lo hagas tú mismo o que contrates a un aduanero ya establecido, podría ser que migren hacia las empresas para hacer propios lo que es externo? No, yo creo que hoy el 90% de las operaciones se despachan a través de los agentes aduanales. El otro 10% es a través de apoderados aduanales, que eso sí lo incluye la figura. Un apoderado aduanal que viene siendo
la experiencia, los conocimientos y las evaluaciones que hagan la autoridad aduanera y la autoridad tributaria. Principalmente yo te revelaría que son los cambios en la ley aduanera. Afortunadamente la ley aduanera tuvo un gran consenso por parte de los señores diputados y fue aprobada en su mayoría por todos ellos, tanto en la comisión como en el pleno. En el Código Fiscal de la Federación yo podría explicarte en 3 grandes rubros. 1. Se fortalece el marco jurídico para la incorporación de nuevas tecnologías de la información. En caso de que el Senado de la República apruebe lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, nuestro país estará a la vanguardia tecnológica en materia tributaria. El segundo punto, el de establecer nuevas figuras que fortalecen el vínculo entre el fisco y el contribuyente. Y el tercer punto, un elemento de revelación de información. En el primero se incorpora una figura del buzón tributario. Regreso a las tecnologías de la información. Del buzón tributario, que es un medio mediante el cual tanto la autoridad como el contribuyente podrán intercambiar información, desde notificaciones, requerimientos, solicitudes de devolución, etcétera, etcétera. Es un buzón tributario como lo que hoy se conoce de un apartado postal, que es donde te llega toda tu correspondencia, tú revisas tu correspondencia y contra ese apartado postal tú decides. ¿En tu correo electrónico? Este será un buzón que es como un estado de cuenta que tendrás en el portal del SAT, de hecho ya existe, y ahí llegará toda la información que el SAT tenga que ponerle a cada contribuyente, y también las facturas recibidas, las facturas emitidas, la notificación de las cartas de invitación, los exhortos, y también el contribuyente, todas las promociones que haga hacia la autoridad las va a depositar en ese buzón. Hay una preocupación que tienen los diputados de que hay una gran cantidad de contribuyentes que aún no han migrado a esta cultura tecnológica. Pero sí, también es cierto que ha sido más fácil migrar a la cultura tecnológica, principalmente por esta fiebre de uso de redes sociales, que hoy muchos que tienen un teléfono, un dispositivo móvil, acuden ya a la red social a través del dispositivo móvil, y ha sido más fácil transitar a la cultura tecnológica que a la cultura fiscal. Entonces vamos a aprovechar esta plataforma. Hay otra figura en materia de uso de las tecnologías. Todo aquel contribuyente que tenga la obligación de expedir un comprobante fiscal, lo tendrá que hacer a través de un comprobante fiscal digital. ¿Qué es un comprobante fiscal digital? El mejor ejemplo que hoy tenemos es la factura electrónica. ¿Qué tiene de bondades la factura electrónica, con independencia de los ahorros que genera en los contribuyentes que hoy la usan? La factura electrónica permite que antes de que el emisor de la factura se la entregue al cliente, ésta recibe un sello digital por parte del SAT. ¿Qué significa ello? Que en ese momento tenemos la factura en el servidor de la base de datos. ¿Antes de que llegue el cliente? Antes de que llegue. O sea, tú vas, consumes algo y me dices, ahí me manda mi factura por vía electrónica, y antes de que me llegue a mí pasa por ti. Tiene que sellarla el SAT a través de... Sellada electrónicamente, digamos. Exactamente, le pone un sello digital. Y cuando yo la recibo ya viene con el sello, sí, y el aviso de que yo ya sé que sí, consumiste esto o compraste esto. Y el SAT lo que va a hacer, aparte que lo hace y tienes una obligación de y todas las facturas que tú emitiste también estén en tu buzón. Esa es la visión que tenemos en el SAT, para efecto de que ello va a permitir que al concluir el año tú puedas tener los ingresos, los gastos, lo que son ingresos acumulables, los que son deducciones, y podamos prellenar las declaraciones anuales de las personas físicas. ¿Y si se me perdieron mis facturas porque lo que sea, ahí estarán? Ahí están. O sea, si yo digo, en el año guardé mis facturas electrónicas y alguna cosa sucedió, existe ese respaldo para Hacienda y para el contribuyente en ese buzón, y es un prellenado de la declaración final. Un dato importante, en el mes de mayo... un prellenado, o sea, esta acumulación de información, este registro que quedará en el buzón de las facturas, de las notificaciones, de la comunicación, de la interlocución entre el fisco y el contribuyente, que es este buzón, la declaración te llegará
cuando se acerquen los plazos para el cumplimiento, a principios del año inmediato siguiente, con una preliquidación, con la información que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Estos son tus ingresos, estos son tus gastos, te permitirá agregar algunos gastos. ¿Y deducibilidad? Que son los deducibles, para efecto de que determines finalmente el impuesto a pagar o tu saldo a favor. Y si no haces eso, pues ya tienes la cantidad que tienes que pagar. Exactamente. Si no tienes deducibles, ya sabes. Sucede ya en otros países bajo mecanismos diferentes, no en el uso de la factura electrónica. ¿Qué van a decir los contadores? ¿Qué significa el sello digital? El sello digital significa que antes de que la entregue al cliente, el SAT verifica que cumpla con ciertos estándares ese formato electrónico, y por tanto entonces tiene validez fiscal. Y el contribuyente sabrá que es buena. Que es buena. Y a la que no es SAT. una factura apócrifa, que es una factura buena, y que por tanto tiene efectos fiscales, es decir, se puede deducir para efectos del impuesto a la renta y se puede acreditar para efectos del impuesto al valor agregado, porque en esas facturas regularmente traes IVA pagado. Y si no existe tal cosa, no es deducible. No es deducible. Eso para no ser deducible tiene que pasar por exactamente. Esa ventanilla. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que quien no se encuentra al corriente, quien no esté pagando impuestos, quien esté simulando operaciones, quien tenga operaciones inexistentes, quien tenga actos constitutivos probables, presuntos de delitos de contrabando, de delitos fiscales, ese sello se le va a cancelar para efecto de que no pueda facturar, porque no está pagando los impuestos. De tal manera que la cadena que hoy existe, la cadena que hoy se rompe porque la simetría fiscal permite que quien recibe el pago que tú le haces por una compra tenga que acumularlo, y a ti te permite deducirlo. Todo aquello que se deduce tiene que ser acumulable para uno o para otro, o todo aquello que se paga tiene que ser deducible, todo aquello que se cobra tiene que ser acumulable. Si hay en esa cadena de proveedores, hay algún proveedor que no está pagando impuestos, que está desaparecido, que está simulando operaciones, las Además, digo yo, no está pagando sus impuestos, no está contribuyendo con México, y esa sería la sanción. Y para efectos prácticos, ¿qué pasa con alguien que se encuentre en esa situación? Tendrá que, en primera, como en todos los procedimientos de autoridad, tiene el derecho de poder aclarar y resolver la resolución de un acto o un acto de autoridad por parte de la autoridad. Y si en ese caso él aclara y sí existió la operación y corresponde a alguna razón particular o circunstancia, entonces se le regresa esa validez fiscal a sus operaciones. En tanto, no tienen validez fiscal. Y en eso voy al tercer punto que yo te comentaba de código. La reforma que aprobaron los señores diputados permite revelar la información de los contribuyentes, de las personas que estando inscritas en el RFC están simulando operaciones, son operaciones inexistentes, falsas, y están vendiendo facturas. ¿Y se puede revelar? Y se revelará el nombre de ellos para efecto de que los terceros de buena fe, los de buena fe, ¿La práctica en México? Sí. ¿Es deporte nacional? No es deporte nacional, pero el Servicio de Administración Tributaria ha hecho en los últimos meses, la administración presente, ha hecho ya en un primer evento auditorías a 27 contribuyentes en 9 estados de la República, en donde se detectó que estaban contribuyentes o causantes emitiendo facturas y otros deduciéndolas.
Es decir, uno la emite y otro la aprovecha. Círculo perfecto. Y en ese sentido estamos actuando. Se volvió a hacer otro operativo, está en proceso, y se hizo hacia el sureste del país, y además tenemos información suficiente que nos permite, y está en la exposición de motivos, detectar que hay 384 empresas en México, en esta primera investigación que tenemos, de uso de facturas de operaciones simuladas. Y es muy sencillo detectar que son simuladas. No tienen evidencia de patio de maniobras, por ejemplo, de manejo de inventarios, no tienen vehículos en los que puedan transportar, no hay evidencia material del desempeño de esa actividad. Bueno, hay aproximadamente 384 empresas que han ido facturando entre facturas buenas y facturas malas en los últimos 3 años más de 100,000 millones de pesos. 100,000 Más de 100,000 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo? En los últimos 3 años, entre facturación buena y facturación mala, porque hay unas empresas que tienen como terceros de buena fe operaciones bien y otras que no lo tienen tan bien. O sea, una misma generadora de facturas puede emitir facturas que sí corresponden a actividades realizadas y ahí mismo emitir facturas que no corresponden a operaciones realizadas. En las consideraciones que se utilizaron para efectos de la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, se establecieron puntos muy claros de cómo es el modo en que están operando estas empresas. Y entre ellas, efectivamente, los primeros meses pagan impuestos, poquitos, y después ya no los pagan, y desaparecen a los 2 años. Son empresas que se liquidan a los 2 años. Esto es bien importante señalarlo porque el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, fue muy sensible a esta propuesta que hizo el Ejecutivo y aceptó que este tipo de medidas se tienen que acabar en México. Y aprobaron, entre otras reformas, el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que va a permitir precisamente revelar y anular estas facturas que tienen hoy efectos fiscales y no los deberían de tener. Y que tienen estas dimensiones, como acabas de mencionar, 100,000 millones de pesos en ese periodo de 3 años como práctica identificable o identificada por ustedes. Hay un tercer rubro, perdón, en el Código sí. Fiscal, para concluir en la parte de código. Sí. Esta relación entre el contribuyente y la autoridad. Un segundito nada más sobre este último asunto, porque estabas diciendo que esto desde luego va a permitirle a los que reciben esas facturas ilícitas tener información de que son tales. Entonces, es una atenuante para el contribuyente el no haber sabido que la factura era falsa, digámoslo así, supongamos que se da un caso, y es un atenuante hasta el momento en que ahora la autoridad pueda publicar y revelar que son falsas. Más allá de que sea un atenuante, es una oportunidad última que tiene para rehacer sus operaciones, pagar sus impuestos, presentar sus declaraciones complementarias antes de que la autoridad llegue. Pero te puedo decir, oye, es que fíjate que estoy viendo que dices que esas facturas son falsas y yo tengo esas facturas y no lo sabía, por eso digo, ¿es atenuante o no? Tú dices, es oportunidad para que la corrijas antes de que llegue a visitarte. Exactamente. Bueno, ahí está, el tercer punto. El tercer rubro. El rubro, perdón, del Código Fiscal de la Federación. Hay una figura o una serie de figuras que se dan entre la autoridad y el contribuyente
del contribuyente. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Sí. Para efecto de que sea a través de un acuerdo el que se resuelva esa diferencia que tiene la autoridad con el contribuyente. ¿De criterios de deducibilidad, por ejemplo? Exactamente. Ajá. Bueno, es muy importante, y déjame te interrumpo, porque en porque decíamos en la broma, perdón, que la autoridad parecería decir que, porque lo digo yo, no está en ese tono. Somos muy respetuosos de las expresiones que se han dado, Carmen, siempre son bienvenidas, pero yo creo que es importante regresar a los hechos ciertos. Se propuso en la reforma hacendaria, en un artículo 5 del Código, una cláusula de antielusión. Esa cláusula antielusión, así conocida, no es más que un par de párrafos que se pretendían agregar y que los señores diputados no aprobaron, en el sentido de que aquello que sí se ajustaba a la literalidad del texto de la ley, ¿Se referían? Sin embargo, también la Corte ha dicho que aún aplicando la literalidad, el principio de literalidad del texto de la ley, eso no debe no te voy a dar ideas. Porque hay no te voy a dar malas ideas, pero te voy a dar un ejemplo en virtud de que los señores diputados están evaluando, y los señores senadores en su momento también lo harán, la eliminación de la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Tú recuerdas, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo establece que por cada peso que se pague por encima de 15,000 pesos se deposita en tus cuentas bancarias en efectivo, se haga una retención por parte de la institución bancaria del 3%. Entonces, una forma de eludir ese impuesto o esa retención era depositar en diferentes bancos el efectivo que no rebasara la cantidad de 15,000 pesos. Ese es un ejemplo de ilusión. Si en lugar de depositar una sola cuenta 45 y sobre 30, exactamente, ese es un esquema de ilusión. Estás tratando de aplicar lo que dice la literalidad del texto, pero estás buscando evadir lo que en el sentido la ley quiso establecer, que era una carga tributaria para aquel que tuviera un ingreso en efectivo depositado en una cuenta bancaria por encima de 15,000 pesos. Entonces, a eso nos referíamos, pero siempre a salvo los derechos del contribuyente. Ahora, ¿qué significa ello? Perdón, Carmen. Sí. Que aun cuando la autoridad observara ello y derivado de esa observación determinar un crédito fiscal, el contribuyente mantenía interpretó como si fueran juez y parte, incluso se le puso la palabra terrorismo fiscal. Respetuoso soy de las opiniones y las expresiones que se dieron, pero sabe bien un abogado, y más cuando es fiscalista, que eso que decían que íbamos a ser juez y parte era falso.
Ahora, ¿se eliminó de la propuesta eso? No se aprobó por los señores diputados la cláusula antielusión, pero sí dejaron en la exposición de motivos y en los considerandos de la comisión dictaminadora de que, dado que los tribunales y la propia Corte ya han reconocido que el observar la literalidad o el principio de la literalidad del texto no implica el que el contribuyente pueda sustraerse del sentido de la norma, y eso permitirá en su momento que la autoridad en sus observaciones pueda acudir a esas exposiciones de motivos. Entramos en la parte final, Aristóteles Núñez, y nos falta un montón de escucharte porque está todo el dictamen general de ayer, pero sí, antes de eso déjame regresar un poco a la conversación que sostuvimos esta mañana con María Fernanda Garza de las empresas internacionales en México, etcétera, etcétera, sobre el tipo de prácticas de elusión fiscal o de creatividad fiscal, o como le queramos llamar. Bueno, hay casos concretos y específicos que tú podrías compartir y que desde luego estarán incorporados en esta iniciativa que están discutiendo los legisladores, que ya pasó una parte en los diputados y que ahora veremos qué pasa con los senadores. Por ejemplo, en el uso de, perdón que lo retome de ahí, del corte comercial que me comentabas, una parte de del uso de las marcas, del uso o de la migración de una marca hacia el extranjero para propósitos de encontrar más baja tributación en otro país, y entonces tienes aquí toda la operación empresarial de X marca, X empresa, sus empleados, sus instalaciones, su venta, sus consumidores, etcétera, 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 pero su marca, creyendo todos que es mexicana, no lo es, porque migraron a lugares de más baja tributación, y se da un fenómeno, pues creo que la palabra quedaría elusión, o lo que tú me digas que es, pero un fenómeno que creo que vale mucho la pena que compartas con el auditorio. Con mucho gusto. El plan de acción que yo me refería hace un momento y que ha propuesto la OCDE en materia de combatir estas planeaciones fiscales agresivas. En México hay empresas que tienen marcas mexicanas con las que hemos crecido, Carmen. No puedo dar nombres. Artículo 69 del Código Fiscal de la Operación impide revelar información hasta tanto los señores diputados no aprueben y los senadores aprueben lo que ya está en el artículo 69 como una excepción. En su momento podremos platicar sobre ello. Para revelar cosas que hoy no puedes revelar, pero si aprueban las leyes podrán revelar. Pero, en fin. Pero lo que sí puedo señalar es que hay marcas mexicanas con las que nacimos, crecimos y seguimos viviendo, que son de productos mexicanos, que se producen en México, que se consumen en México, que todos los gastos de publicidad, de promoción, de propaganda, de manejo de inventarios, de distribución, de almacenaje, se llevan en México. La marca es mexicana, de mexicanos, así nació, de empresarios mexicanos. ¿Qué sucedió en los últimos 14 años? Que esas marcas mexicanas migraron a partes relacionadas, es decir, a empresas creadas para tal efecto en países de baja imposición, de los mismos socios mexicanos, pero se llevaron la marca a una empresa en otro país de baja imposición. ¿Con qué fin? Con el que los pagos que se hagan a esa empresa que se encuentra en un país de baja imposición, de una tasa del impuesto a la renta mucho menor a la de México, puedan representar utilidades importantes que paguen menos impuesto a la renta que los que deberían de pagar en México. Y esas marcas mexicanas que constituyen un mercado en México, que producen en México, que manejan inventarios en México, desafortunadamente han utilizado prácticas de planeación fiscal agresiva que la OCDE pide que combatamos, y que son partes relacionadas, y que en México se hacen deducibles todos esos pagos por el uso de la marca, acumulando el ingreso en otros países, pagando una tasa pues del 8 o del 14%, cuando en México debería ser del 30%. En nuestro país existe, desde que se tiene memoria y registros, desde 1925.
Desde el 25 existe. ¿Y qué permitía? Que empresas de un mismo grupo permitieran pagar impuestos como si fuera una sola empresa. Permitía, no, permite todavía. Bueno, hasta que suceda lo que... Me refiero yo al 25. Bueno, sí. ¿Y cómo ha evolucionado esa figura? De tal manera que en el 73 se recoge, en 1973 se recoge dentro de un decreto del Ejecutivo Federal para efectos de precisamente darle oficialmente ese reconocimiento a que empresas de un mismo grupo, fomentando la inversión de esas empresas, porque es sabido de que quien inicia operaciones los primeros años no tiene utilidad, tiene pérdidas, pudiera neutralizar o diferir el pago de los impuestos de quien sí está teniendo utilidades respecto de quien no las tiene, con el
Y regresamos en la parte final de esta conversación y bueno, te pido una valoración, un análisis del dictamen general que ayer se aprobó, de lo que queda ahí establecido, de los cambios, de las modificaciones, de lo que en este momento la propia autoridad hacendaria, que está como espectadora igual que los demás, puede decirnos al respecto de lo que está haciendo la tarea legislativa. Volvemos después de la pausa. Entramos en la parte final. Aristóteles Núñez, gracias por estar aquí esta mañana con esta amplia explicación sobre lo que han sido las propuestas del gobierno en materia hacendaria, fiscal y todo este paquete que se está discutiendo, el análisis de lo que se está quedando, de lo que se está modificando y el momento en el que estamos. Como se ha insistido en esta conversación, esta charla tiene que ver con algo que está en movimiento y que vamos a ver incluso y me despido nada más ni nada menos, Aristóteles, pidiéndote tu análisis y descripción de cosas sobre lo que ayer fue la aprobación de este dictamen general, que ahora da paso a, bueno, vendrá la tarea legislativa en el Senado, pero bueno, ayer estaba este gran paquete de impuestos sí, impuestos no, IVAs, ISRs, en fin. ¿Cómo defines el momento actual en una tarea didáctica? Estamos en un momento de definición, estamos esperando que los señores diputados concluyan esta tarea de análisis y discusión para después llevarla al Senado, pero ha habido avances en lo que ayer se aprobó. Impuestos sobre la renta, personas físicas. El tope a la deducción, a las deducciones personales, que esto es colegiaturas, pólizas de seguros de gastos médicos mayores, gastos médicos hospitalarios, intereses reales de créditos hipotecarios, transporte escolar principalmente, pasa de 2 salarios mínimos elevados al año a 4. ¿Esto qué significa? Que el tope estaba en 47,000 pesos y pasaría a 95,000 pesos aproximadamente. Eso sería lo más que puedes deducir como persona física al año, distinta a las deducciones que son estrictamente indispensables, aquellas referidas a los gastos estrictamente indispensables a tu actividad. El caso tuyo, por ejemplo, una persona que tiene una imagen pública y que utiliza su imagen precisamente del impuesto sobre la renta, y quien arriba de 3 millones pagarían el 35. Es lo que propone ayer la Comisión Dictaminadora y aprueba para efecto darle mayor progresividad a quienes más ingresos tienen en un año y que son asalariados. En el caso del impuesto al valor agregado, se elimina lo que se había propuesto en la reforma hacendaria de tasar a 16% los servicios de enseñanza privada, es decir, las escuelas, colegiaturas. Se elimina el IVA al arrendamiento, a los créditos hipotecarios de casas habitación y también a la venta o a la enajenación de casas habitación, y con ello se atiende por los señores diputados una demanda o solicitud que hizo un segmento de la sociedad de que se verían afectados en esta razón. Y en el caso de casas de habitación, cuando se trate de venta o enajenación, el impuesto a la renta solamente pasará a cobrarse cuando se trate de que el valor del bien inmueble de casa habitación sea superior a 700,000 UDIs. ¿Cuánto es esto? 3,5 millones de pesos. En el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, en este impuesto especial sobre producción y servicios se mantiene, y así lo aprueba la Comisión Dictaminadora, el peso por cada litro
de bebidas azucaradas. Se mantiene el peso a los refrescos. Se mantiene el peso y adicionalmente proponen y aprueban en la comisión dictaminadora un 5% sobre ciertos productos que tienen cierta densidad calórica respecto de 100 gramos de contenido de peso. Conocidos como comida chatarra. 275 kilocalorías por cada 100 gramos de peso tendrían que pagar 5% respecto al valor de la venta o del valor del bien que se está vendiendo en este caso. Eso se propone y se aprueba ayer y vamos a ver qué dicen los senadores. Exactamente, hay que ver qué dice el Pleno. El primero en la Cámara de Diputados y después llevarlo al Senado de la República. Esto fue ayer en comisión. Son principalmente los ajustes Aristóteles Núñez, sabiendo que esto es una cantidad de cosas muy importante y que nos has dicho las más relevantes, desde luego en tu análisis y tu revisión y descripción de cosas, estamos también con una pregunta para cerrar que tiene que ver con la cuestión energética. ¿Dónde queda el régimen fiscal de Pemex? ¿Dónde quedan las disposiciones que se plantearon precisamente a los legisladores en materia energética y fiscal? Queda en el proceso de análisis y discusión por las comisiones, para efecto de que puedan ellos, en el mejor momento que lo decidan, poderlo analizar, discutir y en su caso aprobar. La propuesta del Ejecutivo ya está ahí y ahora corresponde a ellos decidir el curso en términos de su procedimiento legislativo. Ayer escuchamos a la senadora Dolores Padierna decir que había una especie de acuerdo con la en materia energética y que lo lógico sería que todo se analizara en una idea integral del asunto. ¿Eso no ocurrió? Una precisión, Carmen, al respecto. La propuesta ya fue entregada. La propuesta ahora corresponde a los legisladores analizarla, discutirla, aprobarla o rechazarla en su caso. Y si la quitaron o no, para efectos de lo que digo, eso está en veremos. Es una definición de ellos y nosotros seremos respetuosos. Si eso sucede, ¿afecta el diseño global de la expectativa fiscal y recaudatoria del gobierno mexicano? Sin duda alguna. ¿Mucho? Sí la afecta. Y todo lo demás, en términos recaudatorios, lo que acabas de mencionar, la eliminación de lo que ustedes pretendían hacer, ¿qué tanto trastoca en términos recaudatorios lo que se está perfilando, a sabiendas de que puede variar alguna cosa, pero ya esencialmente se está perfilando lo que tú dices esta mañana, en esa aproximación del tema, ¿qué tanta afectación recaudatoria hay para el gobierno mexicano con lo que se ha movido hasta la fecha? Sí, si bien es cierto que hubo algunas propuestas que no fueron aprobadas por la comisión dictaminadora, también es cierto que aprobaron otras que sí ofrecen mayores recursos o generan una compensación de lo que se estaría disminuyendo. Mayor precio del petróleo, básicamente. No, y también lo que señalaba yo ahorita del 5% a productos con alta densidad calórica. Ya. ¿Sí compensa? La progresividad. Pues la intención de todo lo que hicieron los señores diputados en la Comisión de Hacienda es buscar compensar. ¿Alcanza precisamente para tu punto de vista? La intención es que estamos revisando los detalles de los números con el ánimo de dejar bien claro cuánto es, en su caso, lo que disminuye en ingresos para que ellos puedan tomar la valoración correspondiente, ya sea encontrando posibles medios de compensación o alternativas, o bien también en su momento ajustar el presupuesto. En este momento estás en posibilidades, Aristóteles, de decir por lo menos un aproximado de en cuánto trastoca el término recaudatorio y qué cosas tendría y qué cantidad aproximada tendría el Congreso que resolver y empatar, digamos. Te rogaría, Carmen, que nos permitieras concluir los análisis de lo que ayer, ya relativamente tarde, los señores diputados señalaron y aprobaron en el tema general para efecto de poder darte ese número. Bueno, pues es algo que está en curso y que desde luego es fundamental, porque si se tiene una expectativa o una idea de recaudación o de ingresos para la Federación de dinero público y viene esta serie de modificaciones, evidentemente uno quiere saber de qué tamaño quedó la cobija y qué tanto va a afectar o no en
Mucho gusto, Carmen. Por lo pronto, te aprecio mucho, Aristóteles, que nos has dado esta revisión amplia de los puntos centrales de lo que ha sido de lo que está haciendo la discusión legislativa desde la propuesta hacendaria que se ha ido modificando en el camino y, como hemos dicho, esta conversación está dada en un punto donde por estar aquí esta Al mañana. contrario, Carmen, siempre a la orden y para mí es un gusto estar con tu auditorio. Te la aprecio mucho. Gracias y hasta la próxima.